Luego de diversos gobiernos militares, muchos de ellos producto de golpe de Estado, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que en 1985 finalmente fijó las bases para elecciones libres y democráticas, que trajeron como consecuencia las primeras elecciones bajo tales normativas. Entre estas se incluyó que si ningún candidato presidencial supera el 50% de los votos, la elección se definirá en segunda vuelta con los dos primeros lugares de la primera vuelta. En 1985 se celebraron los primeros comicios y cerca de 2.700.000 guatemaltecos participaron en aquel momento. El ganador fue Vinicio Cerezo Arévalo del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca con un total de 68,37% de los votos, venciendo el candidato de la Unión del Centro Nacional, Jorge Calpro Nicol, que obtuvo el 31,63% de la preferencia de los votantes. El mandato de Cerezo concluyó en 1990, año en el que se realizó la segunda elección de la era democrática. Para esta vez, el padrón electoral alcanzó los 3.200.000 electores y el ganador en segunda vuelta fue Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria Más, al obtener el 64,55% de los votos, frente a Jorge Carpio Nicol de la Unión del Centro Nacional, quien por segunda vez perdía una elección presidencial, ahora con un 30,26% de la preferencia electoral. Serrano no concluyó el periodo constitucional para el que fue electo, pues el 25 de mayo de 1993, tras no lograr la disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia y concentrar así todo el poder en el Ejecutivo, salió del país tras el denominado autogolpe de Estado, lo que obligó al Congreso a nombrar a su vicepresidente, Gustavo Espina Salguero, a asumir la presidencia. Sin embargo, este no duró más de 2 semanas en el cargo. Finalmente, y tras una nueva elección en el Congreso, el procurador de Derechos Humanos en ese momento, Ramiro de León Carpio, se hizo cargo de la presidencia para terminar el periodo de Serrano. En 1995 se convocó a nuevas elecciones generales, con un padrón electoral de 3.700.000 participantes. El electo fue Álvaro Arzú Irigoyen, del Partido de Avanzada Nacional, que obtuvo un total de 51,2% de los votos frente a Alfonso Portillo, del Partido Frente Republicano Guatemalteco, que alcanzó el 48,7% de los votos. En 1999, el Tribunal Supremo Electoral convocó a comicios generales una vez más, con un padrón electoral de 4.085.000 electores. El candidato, Alfonso Portillo, siempre por el Frente Republicano Guatemalteco, apadrinado por el general Efraín Ríos Montt, ganó las elecciones en segunda vuelta con un total de 68,31% de los votos contra un 31,69% que obtuvo Oscar Berché, propuesto por el Partido de Avanzada Nacional. En 2003 se llama a un nuevo evento electoral con un padrón electoral de 5.073.000 habitantes habilitados para votar. Por medio de una coalición, Oscar Berché, de la Gran Alianza Nacional, formado por los partidos Patriota, Movimiento Reformador y Partido de Solidaridad Nacional, gana las elecciones en segunda vuelta con 54,1% de los votos contra Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza, que alcanzó el 45,9%, siendo hasta ese momento una de las elecciones más cerradas en la historia moderna del país. En 2007, el tribunal convoca una nueva cita electoral con candidatos que buscaban nuevamente llegar a la silla presidencial. El padrón electoral que no llegó a los 6 millones de votantes, pero eligieron a Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza como presidente, ganando en segunda vuelta con un 52,82% de los votos contra Otto Pérez Molina, propuesto por el Partido Patriota, que llega al 48,18%. A partir de esta elección se da la tendencia de tener resultados cerrados. Al llegar a 2011, ya se han cumplido al menos 5 periodos constitucionales sin interrupción alguna y para esta ocasión 7.340.000 votantes tenían en sus manos elegir al presidente, siendo el ganador Otto Pérez Molina del Partido Patriota con el 53,74% de los votos en segunda vuelta contra Manuel Valdizón, propuesto por el Partido Libertad Democrática Renovada, que alcanza el 46,26%. Tras ser señalado de diferentes actos de corrupción, Pérez Molina no logra concluir su periodo presidencial, dejando el cargo el 2 de septiembre de 2015, a tan solo 4 días del nuevo evento electoral. En su lugar, el Congreso de la República juramenta al exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado Aguirre como presidente de la República, quien concluye el periodo de Pérez. Finalmente, en el 2015 se realiza el último evento electoral de la era democrática registrado hasta el momento, donde 7.556.000 votantes podían elegir al mandatario. En medio de la renuncia del presidente, los guatemaltecos decidieron
en segunda vuelta que su presidente sería Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, con un total del 83% de los votos válidos en segunda vuelta contra un 17% que obtuvo Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Sí, el 83% de todos quienes fueron a votar lo eligieron, siendo la cifra más alta de la historia reciente. Ahora, en 2019, tras celebrarse la primera vuelta de elecciones el pasado 16 de junio, de los 21 candidatos a la primera magistratura, los guatemaltecos decidieron que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Alejandro Yamatei de Vamos sean los candidatos que se disputan la silla presidencial en esta segunda vuelta electoral.